Estuve mirando la misma página que llevaba mirando 20 minutos, el módulo 3 de los estándares revisados de documentación para reclamaciones. 15 páginas de diagramas de flujo y viñetas sobre cómo rellenar formularios que llevaba 6 años rellenando. El café, al lado de mi codo, ya estaba helado. La mesa de mi cocina estaba cubierta de impresiones, cosas que mi supervisor me había enviado por correo el jueves, con una nota que decía, por favor, revísalo antes del lunes. Eso, en lenguaje corporativo, significa obligatorio. Era sábado temprano, quizá a las 7:30. Pasé la página. El módulo 4 trataba sobre los protocolos de evidencia fotográfica. Ya me lo sabía. Había hecho la última formación sobre este tema exacto hacía 8 meses. Solo habían cambiado el formato del encabezado y añadido una nueva casilla de aprobación. Mi teléfono estaba boca abajo, junto al montón de papeles. No lo había mirado en 1 hora. No hacía falta. Sabía que, si lo cogía, me pondría a deslizar sin pensar, de pronto, serían las 8:30, luego las 9, luego el mediodía, y yo seguiría ahí, sentado en boxers y con una camiseta que decía Blackwater Falls State Park, sin avanzar en nada y sintiéndome todavía peor. La ventana sobre el fregadero mostraba un cielo gris. Charleston en enero, nublado y frío, pero no lo suficiente como para nevar, solo lo justo como para que no te apetezca salir. Alcancé a ver el contenedor de reciclaje de mi vecino volcado en el callejón. Llevaba así desde el jueves. Volví a mirar el paquete de formación. El módulo 5 se titulaba, Mantener límites apropiados en la comunicación con el cliente. Ahí fue cuando dije, basta. Me levanté y agarré el teléfono. Tenía un mensaje de Terry de anoche, que se me había olvidado contestar. Solo decía, ¿sigue en pie lo de mañana?, con un emoji de pulgar arriba. A Terry le encantaban los emojis, los usaba constantemente. Estoy casi seguro de que pensaba que así parecía más cercano. Le contesté, sí, ¿y a qué hora? Aunque ya lo habíamos hablado a principios de semana, respondió en menos de 1 minuto, 5 de la madrugada, en tu casa. Le envié un pulgar arriba. Se sintió raro hacerlo. No era mi estilo, pero era más rápido que escribir perfecto. Luego fui a buscar mi mochila. Estaba en pie a las 4:15, lo que significaba que, en realidad, no había dormido. Solo cabeceé a ratos, entrando y saliendo del sueño con la alarma del móvil y esa sensación de angustia zumbándome al fondo de la cabeza. La noche anterior lo había dejado todo preparado. Por costumbre, capa base, forro polar, chaqueta softshell, calcetines de lana. Las botas estaban junto a la puerta, al lado de la mochila, con los cordones ya aflojados. Hice café instantáneo, del malo. Me lo bebí mientras revisaba mi equipo una vez más, mapa, brújula, frontal con pilas nuevas, además de un juego de repuesto y una bolsa zip. Botiquín, botellas de agua, barritas de proteína que sabían un poco a cartón y un poco a mantequilla de cacahuete, iniciador de fuego, manta térmica, silbato. También tenía una pistolita de bengalas que saqué de un viejo kit de navegación que mi tío me regaló hace años. Probablemente estaba caducada. No sabía si las bengalas caducaban, pero la metí igual, al fondo de la mochila, junto a los cortapernos. Los cortapernos eran exagerados. Terry ya me lo había dicho la última vez. Íbamos a hacer ejercicios de orientación, no operaciones de asalto. Pero a veces el servicio forestal cerraba con candado las puertas de los senderos y no avisaba a nadie, y yo no pensaba conducir 2 horas para luego dar la vuelta. Eran pequeños, de unas 14 pulgadas, me cabían en diagonal en la mochila. Miré el teléfono, 4:53. Me cepillé los dientes, me puse desodorante, me puse la chaqueta, me colgué la mochila al hombro y bajé. Terry llegó a las 4:58 con su camioneta. Lo oí antes de verlo. Conducía una F-250 vieja que quemaba aceite y tenía un problema con el escape que siempre decía que iba a arreglar. Cerré con llave y bajé. El estacionamiento detrás de mi edificio seguía a oscuras. Una farola medio rota parpadeaba en amarillo cada pocos segundos.
Terry dejó la camioneta encendida, lo vi en la cabina, bebiendo algo de un termo de viaje. Abrí la puerta del copiloto. «Hey, bro». Ya llevaba puesto su chaleco, de alta visibilidad, amarillo chillón con franjas reflectantes. Se lo ponía para todo lo de búsqueda y rescate. Decía que era buena práctica. A mí me parecía más bien un guardia de cruce. Tiré mi mochila en el asiento trasero, junto a la suya, y me subí. La calefacción estaba a tope. Olía a café y a otra cosa, comida rápida, quizá. Había un envoltorio en el suelo. ¿Has comido?, preguntó. Todavía no. Hay un burrito de desayuno en la bolsa. Probablemente aún está caliente. Miré. Había una bolsa de papel con manchas de grasa a mis pies. Saqué el burrito. Estaba caliente, huevo, salchicha y algo que podrían haber sido pimientos. Gracias. No hay de qué. Metió la marcha atrás y salió del estacionamiento. Me imaginé que no ibas a comer antes de salir. Tú eres así. Y no se equivocaba. Tomamos la autopista hacia el norte. Poco tráfico, unos cuantos tráileres, y alguien en un sedán yendo demasiado rápido. Terry conducía con una mano, el termo en la otra, hablando de la ruta. Estoy pensando que aparquemos en el inicio del sendero Godir y hagamos el circuito en sentido antihorario. Así la ganancia de elevación es más gradual. Practicamos la resección en el alto, y luego hacemos unos cuantos rumbos bajando. Suena bien. Debería ser fácil. Se supone que el tiempo aguanta hasta la tarde. Lo miré de reojo. Yo pensé que venía nieve. Sí, pero más tarde. Para entonces ya habremos salido. Dio un sorbo al café. Phyllis dijo que las carreteras están despejadas hasta el Kings. Phyllis era la despachadora de emergencias del condado. Ella y Terry hablaban mucho. Yo creía que él tenía algo por ella. Nunca lo dijo, pero la mencionaba todo el tiempo. ¿Está trabajando hoy?, pregunté. Sí, turno de fin de semana. Sonrió un poco. ¿Por qué? ¿Vas a llamar por una emergencia falsa para que yo pueda hablar con ella? No, no pensé eso. Cambió de carril para adelantar a un camión cargado de troncos. En fin, le dije que íbamos a estar sin cobertura casi todo el día, por si surgía algo. ¿Crees que va a surgir? Nah. Enero es tranquilo. Hace demasiado frío como para que la gente se pierda. Me terminé el burrito y metí el envoltorio de vuelta en la bolsa. Terry se incorporó a la ruta 33 Este. El cielo empezaba a aclarar, gris, con los bordes volviéndose de un azul pálido. ¿Revisaste la mochila?, preguntó. Sí. ¿Bengalas, cortapernos? Lo miré. ¿Cómo lo supiste? Porque los traes siempre, cada vez. Se rió. Tío, esto es una caminata de entrenamiento. No necesitas llevar un kit para forzar entradas. Son dos cosas. Son como 6 libras. 4. Aún así. Negó con la cabeza, todavía sonriendo. Solo digo que tú a veces empacas de más y a veces empacas de menos. Yo empaco con cabeza. Te olvidaste el mapa la última vez. Yo tenía mi teléfono. El tuyo se murió porque se te olvidó mi batería externa. Eso es distinto. No discutí, básicamente era nuestra rutina. Terry se movía rápido y se olvidaba cosas. Yo iba despacio y lo llevaba todo. Al final, funcionaba. Encendió la radio, una estación local de AM poniendo country clásico, la bajó. Entonces, ¿cuál es el plan después?, preguntó. ¿Después de la caminata? Sí, estaba pensando que paramos por un café en el Kings. Hay un sitio en Maine que hace unos sándwiches de desayuno buenísimos. ¿Has ido? Creo que no. Son sólidos,
y los sábados abren hasta como las 2. Me miró de reojo. A menos que tengas que volver. Pensé en los módulos de entrenamiento sobre mi mesa de la cocina. No, estoy bien. Bien. Condujimos un rato sin hablar. La carretera se curvaba entre colinas, árboles pelados a ambos lados, algunas granjas, una iglesia con estacionamiento de grava, una gasolinera que todavía no estaba abierta. El teléfono de Terry estaba en el portavasos entre nosotros. Se iluminó una vez con una notificación, pero él no lo miró. El cielo seguía aclarándose. Pasamos un letrero, Bosque Nacional Mananga, 17 millas. ¿Trajiste el topo?, preguntó Terry. Sí. Bien, el mío está en la guantera, pero creo que es la edición vieja. Me incliné hacia adelante y la abrí. Había un mapa mal doblado, como unas 15 servilletas y un medidor de presión de llantas. Sí, dije. 2008, ya sabía. Cerré la guantera y miré por la ventana. Ahora íbamos subiendo. La carretera se estrechó. Nieve en los bordes, apartada en montículos sucios. Terry bajó un poco la velocidad, no mucho. Conducía como caminaba, confiado. Tal vez demasiado confiado. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez lo agarró, miró la pantalla y frunció el ceño. ¿Eh? ¿Qué? Alerta por mensaje. Gestión de emergencias. Me enderecé en el asiento. ¿Qué dice? Entrecerró los ojos. Íbamos por un valle y la barra de señal parpadeaba. Está cargando. Espera. La carretera dobló. Su teléfono vibró de nuevo, más largo esta vez. La pantalla se encendió con un mensaje. Terry lo leyó en voz alta. Activación SOS recibida. Coordenadas norte 38.847, oeste 79.831. Zona de Godir Nav. Señal repetida detectada. Todas las unidades SAR disponibles, respondan. Me miró. Yo lo miré. Es ahí a donde vamos, dije. Sí, dijo Terry. Lo es. El teléfono de Terry se encendió otra vez, la tercera vez en quizá 40 segundos. Lo levantó del portavasos y deslizó el dedo. Yo le observé la cara mientras leía, el brillo azul le borraba los rasgos con esa luz temprana. Apretó la mandíbula. Phyllis, dijo. ¿Qué dijo? Me mostró la pantalla. Tuve que entornar los ojos para leer, con la camioneta rebotando en un tramo feo. El texto era corto, directo, como Phyllis siempre escribía, activación SOS recibida. Coordenadas norte 38.847, oeste 79831. God cerca Nav zona. Señal repetida detectada. Todas las unidades SAR disponibles, respondan. Lo leí 2 veces. Las coordenadas se me quedaron pegadas en la cabeza, y saqué el mapa mental que había estado repasando toda la semana. Norte 38.847, oeste 79.831. Eso estaba exactamente encima del lugar al que íbamos. Quizá a media milla del estacionamiento del inicio del sendero. Ese es nuestro punto, dije. Sí. Terry dejó el teléfono otra vez y puso las 2 manos en el volante. No redujo la velocidad, si acaso, se inclinó hacia adelante, como si eso nos fuera a llevar más rápido. Entonces alguien activó su baliza de emergencia, dije, diciendo lo obvio, pero necesitaba oírlo en voz alta. ¿Y luego qué? Dejó de responder. Eso significa lo de señal repetida. El dispositivo sigue enviando pings, pero nadie está actualizando ni cancelando. Me miró. Puede ser que no puedan. Sentí el estómago tensarse, ese peso frío y práctico que cae cuando una situación deja de ser teórica. El servicio forestal se va a movilizar, dije. Phyllis les manda esto a todos. Tienen la estación de guardabosques, que,
A 15 minutos al sur, probablemente. Así que dejamos que ellos se encarguen. Terry no contestó enseguida. Tomó la siguiente curva un poco más rápido de lo que me gustaba, y las llantas hicieron un ruidito contra el asfalto. La carretera se estrechaba. Los árboles se apretaban a ambos lados, ramas desnudas cruzándose arriba. Ya estamos aquí, dijo. Conocía ese tono, la voz de Terry cuando ya había decidido y solo esperaba que yo lo alcanzara. Todavía no estamos aquí, dije. Estamos en una camioneta en la ruta 33, haciendo una caminata de entrenamiento. ¿Entrenamiento hacia las coordenadas exactas donde alguien acaba de pedir ayuda? Tocó la pantalla del teléfono aunque ya se había apagado. Tenemos mochilas. Tenemos equipo. Estamos a 10 minutos. Terry, ¿qué? No sabía cómo decirlo sin sonar como si me estuviera echando para atrás, y quizá lo estaba, pero esto se sentía distinto a nuestras salidas habituales. Esas venían por canales oficiales, con Phyllis coordinando, otros equipos ya en posición, y todos sabiendo quién estaba dónde. Esto debería pasar por el servicio forestal, dije. Ellos conocen la zona. Tienen los recursos. Claro. Y mientras se movilizan y suben desde el valle, quien esté ahí afuera está sentado en la nieve, entrando en hipotermia. Me miró otra vez, más tiempo. Tú sabes lo rápido que se pone feo todo en enero. Sí lo sabía. 2 inviernos atrás hicimos una recuperación, un excursionista de un día que se resbaló en hielo y se rompió el tobillo. Estuvo tirado 6 horas antes de que lo encontráramos. Sobrevivió, pero perdió 3 dedos del pie. No tenemos comunicaciones, dije. Perdemos señal a 1 milla de subida. Phyllis sabe que estamos por aquí. Se lo dije esta mañana. Le dijiste que íbamos a estar fuera de alcance haciendo un circuito de entrenamiento. Y ahora estamos haciendo una respuesta. La voz de Terry seguía calmada, pero sus manos iban tensas en el volante. Mira, no estoy diciendo que vayamos en plan vaquero. Caminamos hasta las coordenadas. Echamos un vistazo. Evaluamos. Si está mal, estabilizamos y lo reportamos cuando regresemos a donde haya señal. Si no es nada, seguimos con nuestro día. La lógica era sólida. Ese era el problema. Me encerraba en un rincón donde discutir sonaba como si yo estuviera priorizando el procedimiento por encima de alguien que de verdad podía necesitar ayuda. Miré por la ventana. El cielo pasó de azul pálido a gris plano en los últimos 10 minutos. El pronóstico decía nieve por la tarde, pero esa línea entre mañana y tarde nunca era tan clara como la gente quería. Bien, dije, pero nos apegamos al protocolo, evaluar y asistir, no búsqueda y rescate. Eso es todo lo que digo. Él ya estaba bajando la velocidad, escaneando el lado derecho de la carretera. Vi el desvío antes que él, un camino forestal estrecho, apenas de 2 carriles, con un letrero del servicio forestal medio enterrado en nieve empujada. Área escénica Godir, 2 millas. Terry giró sin poner direccional. Total, no había nadie detrás, no habíamos visto otro auto en 15 minutos. El camino empeoró al instante, nieve compactada, surcos de huellas viejas, y ramas colgando tan bajo que las oí raspar el techo. Los amortiguadores de la camioneta se quejaron en cada bache, y el café de antes empezó a parecer una mala idea. Miré mi reloj. 7:43, el sol debería estar más alto ya, pero la nubosidad hacía que todo se viera apagado y plano. Entonces lo sentí en el parabrisas, golpecitos pequeños, casi invisibles. Nieve, dijo Terry. Al principio, unas pocas hojuelas, dispersas, flojas, de esas que no se pegan. Pero en quizá 30 segundos se espesó. No era tormenta, todavía, pero sí lo bastante constante para que Terry encendiera los limpiaparabrisas. Arrastraron sobre el vidrio con un chirrido que me puso los dientes de punta. Los árboles se cerraron más, troncos desnudos, robles y álamos, con el sotobosque enterrado bajo la nieve. La visibilidad cayó rápido, 20 yardas, luego 15.
El mundo se encogió a un túnel de camino al frente y un ruido blanco llenándolo todo alrededor. Esto se está poniendo fuerte muy rápido, dije. Ya casi llegamos. No le pregunté cómo lo sabía. El camino no tenía marcas, y la nieve estaba borrando cualquier sentido de distancia, pero Terry conducía como si estuviera seguro, inclinado hacia adelante, con la cara cerca del parabrisas. El crujido fue tan fuerte que pensé que algo del motor había reventado. Un chasquido enorme, seco y húmedo a la vez, y luego una sombra oscura cayendo rápido a través del blanco. Tuve medio segundo para registrar ramas, corteza, el tronco grueso de un álamo, y luego golpeó el cofre con un golpe sordo que hundió toda la camioneta sobre la suspensión. Terry pisó el freno. Derrapamos quizá 2 pies y nos detuvimos en seco. El parabrisas no se rompió, pero una telaraña de grietas se disparó por el lado del pasajero, justo donde el tronco había caído. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. El árbol yacía atravesado sobre todo el cofre, en ángulo desde mi lado hacia el guardabarros delantero de Terry. No era enorme, quizá unas 12 pulgadas de diámetro, pero era suficiente. El cofre estaba abollado hacia adentro, y escuché algo goteando. Refrigerante, probablemente, o aceite. ¿Estás bien? La voz de Terry salió tensa. Sí, ¿tú? Sí. Probé mi puerta. Se abrió como 3 pulgadas y luego chocó con las ramas. Empujé con más fuerza, pero el árbol había caído con media copa todavía pegada, y las ramas se habían encajado contra el marco. Estoy bloqueado, dije. Terry probó lo mismo en su lado. El árbol había aterrizado en un ángulo que inmovilizaba las 2 puertas. Asiento trasero, dijo. Los dos nos giramos como pudimos. La cabina doble tenía puertas traseras, pero eran pequeñas y las mochilas estorbaban. Agarré la mía y la empujé hacia adelante para despejar espacio. Terry hizo lo mismo. La mochila de él se enganchó en el reposacabezas y tuve que zafarla mientras él se colaba entre los asientos. En su lado había un hueco donde el tronco se arqueaba sobre el guardabarros, quizá unas 18 pulgadas de espacio entre el árbol y el marco de la puerta. Terry salió primero. Abrió la puerta trasera y se deslizó boca abajo, arrastrando la mochila detrás. Lo oí gruñir y luego ya estaba afuera, de pie en la nieve hasta las espinillas. Vamos, dijo. Empujé mi mochila por el hueco y lo seguí. El espacio era más estrecho de lo que parecía, la corteza me raspó la chaqueta. Apenas me pasaron los hombros. Por un segundo pensé que me había quedado atrapado, encajado entre el árbol y la camioneta, pero entonces Terry me agarró del brazo, tiró con fuerza y yo conseguí escurrirme hasta caer en la nieve. Me incorporé. Las botas se me hundieron, probablemente unas 8 pulgadas. La nieve seguía cayendo, más espesa ahora, y el frío me golpeó la cara de golpe. La camioneta estaba ladeada, con el frente aplastado y el árbol aplastando el capó. Se elevaba vapor desde algún punto bajo el metal arrugado. Detrás de nosotros, la carretera ya se iba rellenando con nieve fresca, delante, se perdía en un blanco granulado y árboles oscuros. Aquí no había señal, no pasaban otros coches. Nadie sabía con exactitud dónde estábamos, salvo que habíamos dicho, por esa zona, y eso cubría demasiado terreno. Terry me miró. Tenía la cara pálida y el aliento le salía en nubes. Bueno, mierda, dijo. Me colgué la mochila y ajusté las correas. Las manos me temblaban un poco, todavía no era el frío, era la adrenalina abriéndose paso. El clima había estado perfecto hacía 10 minutos. Ahora estábamos a pie en una ventisca, con la camioneta inmovilizada, y con alguien ahí fuera que ya había activado un SOS. Esto se había disparado muy rápido. Terry agarró el tronco, un álamo, por el aspecto, con ambas manos e intentó rodarlo hacia el lado del pasajero. Sus botas resbalaron en la nieve. El árbol no se movió. Ayúdame a desplazarlo, dijo. Dejé mi mochila y rodeé la parte delantera. El tronco era más pesado de lo que parecía, probablemente seguía verde bajo la corteza. Puse los guantes sobre la madera y tiré mientras Terry empujaba.
La corteza estaba áspera y helada incluso a través del tejido. Nos inclinamos con todo el cuerpo. Nada. El árbol había caído en ángulo y había hundido el capó justo donde estaba el bloque del motor, el metal se había deformado alrededor. Vi la abolladura abrazando el tronco a medias, como si lo hubiera mordido. Está encajado, dije. Terry siguió empujando. Se le puso la cara roja y el aliento le salía en nubes blancas. El árbol se movió quizá una pulgada y luego volvió a sentarse dentro del capó con un rechinido que me hizo doler los dientes. Maldita sea. Terry soltó y dio un paso atrás. Se limpió los guantes contra el chaleco. El vapor seguía subiendo de debajo del capó, pero más fino. El goteo había disminuido. Miré el árbol otra vez, no se iba a mover sin un cabrestante o una motosierra, y sin mucho más tiempo del que teníamos. La nieve ya empezaba a acumularse sobre la corteza. Terry desenganchó algo del cinturón, una radio portátil, negra, pesada, con una antena corta y una pegatina de gestión de emergencias del condado medio despegada en un costado. Se me había olvidado que la llevaba. Giró la perilla del volumen y estalló una estática tan fuerte que me sobresaltó. Central, aquí Michie, ¿me copian? Estática. Ajustó el silenciador y lo intentó de nuevo. Phyllis, aquí Terry Michie, portátil 2 de SEAR, ¿me copias? Más estática. Un zumbido tenue que podía ser una voz o simple interferencia. Luego, nada. Terry recorrió el dial por 3 o 4 canales. Todos tenían el mismo siseo plano. Levantó la radio por encima de la cabeza y volvió a pulsar el micrófono. ¿Alguien en esta frecuencia? Aquí portátil 2 de SEAR, solicitando enlace con la central del condado de Randolph, nada. Bajó la radio y la enganchó otra vez al cinturón. Tenía la mandíbula apretada. Ahí fue cuando me cayó encima, de verdad, lo lejos que estábamos, sin señal de móvil, sin contacto por radio, nadie pasando. La camioneta inutilizada y la nieve cayendo con más fuerza, cubriendo ya las huellas de los neumáticos que habíamos dejado detrás. Terry le había dicho a Phyllis que estaríamos fuera de cobertura todo el día, ella no esperaría oírnos. El servicio forestal se movilizaría en algún momento por el SOS, pero no sabían que nosotros estábamos aquí ni que habíamos chocado. Simplemente habíamos desaparecido. Me apreté la chaqueta. Ya tenía las manos frías. Terry miró la camioneta, luego la carretera que se perdía entre los árboles y la nieve. Deberíamos caminar hacia el punto del SOS, dijo. Encontrarnos con quien venga desde el Kings. Lo miré fijo. No sabemos a qué distancia están. Más cerca que si nos quedamos aquí, respondió. Ajustó las correas de su mochila. Además, la carretera atrás está bloqueada igual. El árbol cayó justo después de la última curva. Caminemos en la misma dirección, da lo mismo, no se equivocaba. El camino de regreso ya se estaba tapando. Incluso si intentábamos salir, serían horas con este tiempo. Y las coordenadas del SOS estaban a menos de 1 milla, si recordaba bien el mapa. Pero irse de la camioneta se sentía mal. Se supone que te quedas con el vehículo, eso lo dicen todas las guías de supervivencia, quédate, hazte visible, espera ayuda. La nieve va a seguir acumulándose, dijo Terry. Si nos quedamos, estaremos sentados aquí hasta que alguien note que faltamos. Y eso, como pronto, es mañana. Miré la camioneta otra vez. La nieve ya le llegaba a media rueda. El parabrisas estaba cubierto. En 1 hora no se distinguiría que estaba ahí, a menos que te la toparas de frente. Quedarse era como esperar a que nos enterraran. De acuerdo, dije. Levanté mi mochila y me la eché al hombro. Las correas me mordieron los hombros. Terry ya se movía, rodeando el frente y subiendo por la carretera. Los seguí. La nieve caía densa ahora, no eran copos grandes, sino granitos secos que se pegaban a todo. Se acumulaban en mis hombros y encima de la mochila. Sentía como me caían en la cara, pinchazos fríos. Caminamos por el borde,
donde bajo los árboles la capa era un poco más delgada. Terry iba unos pasos delante, su chaleco amarillo era fácil de seguir incluso con la nevada. Yo mantenía los ojos en el suelo, buscando raíces o piedras bajo el blanco. Y entonces vi las huellas. Se desviaban de la carretera unos 20 metros más adelante, metiéndose en el bosque por el lado izquierdo, estaban frescas. Dentro de las marcas había quizá medio centímetro de nieve, mientras que alrededor ya había 5 o 7. Alguien había pasado por ahí recientemente, dentro de la última hora, calculé. Terry, dije. Se detuvo y se giró. Señalé las huellas. Volvió y se agachó junto a ellas. Suelas grandes y marcadas, botas de senderismo, quizá talla 10 u 11. La zancada era larga y las huellas eran profundas, como de alguien que iba rápido o cargaba peso. Un caminante, dijo Terry. Se incorporó y miró hacia los árboles donde seguían las huellas. Tiene que ser el SOS, las marcas se metían rectas en el bosque, sin dudar. ¿Quién las hizo o sabía a dónde iba? Las seguimos. Los árboles se cerraron rápido cuando dejamos la carretera, troncos desnudos, sotobosque enterrado bajo nieve. Las huellas serpenteaban entre los árboles, bordeaban un tronco caído, se agachaban bajo una rama baja. Tuve que apartar un enredo de lianas muertas que se me enganchaban en la chaqueta. Y entonces la vi, una valla de malla ciclónica, de unos 8 pies de altura, quizá más. Se extendía hacia ambos lados entre los árboles hasta donde alcanzaba la vista en la nieve. Arriba, 3 hileras de alambre de púas inclinadas hacia afuera. La valla se hundía en algunos tramos bajo lianas secas y años de intemperie. El óxido corría por los eslabones en largas lágrimas naranjas. Las huellas se detenían justo en la valla. Terry se acercó y agarró la malla con las 2 manos, vibró y traqueteó. Sitio del servicio forestal, dijo. Había un cartel sujeto con alambre a unos 3 metros a la derecha, blanco descolorido con letras rojas, medio cubierto por lianas muertas. Aparté las lianas. Área restringida. Servicio Forestal de Estados Unidos prohibido el paso. Solo personal autorizado. Abajo, en letra más pequeña, los infractores están sujetos a procesamiento según 36 CFR 26116. Seguramente una estación de investigación vieja, dijo Terry. Monitoreo meteorológico o rastreo de fauna. Pusieron muchas en los 70 y 80, y luego abandonaron la mitad cuando se acabó el dinero, tenía sentido. Pero la valla me inquietaba. No corría recta, se curvaba. La veía doblarse a través de los árboles en ambos lados, siguiendo la pendiente de la colina, como si envolviera todo el promontorio. La mayoría de las vallas del servicio forestal que yo había visto eran barreras en un camino o un sendero, algo para impedir el paso de vehículos. Esta parecía hecha para encerrar toda un área, para mantener a la gente afuera, o para mantener algo adentro. Sacudí esa idea. Era una tontería. Terry caminó a lo largo de la valla siguiendo las huellas. Paralelaban la malla unos 10 metros y luego se detenían en una puerta. La puerta era la misma malla oxidada, de unos 3 metros de ancho, entre 2 postes metálicos hundidos en concreto. Una cadena gruesa pasaba por el pestillo y un candado del tamaño de mi puño la mantenía cerrada. El candado era viejo, cubierto de óxido y mugre. Las huellas se quedaban justo frente a la puerta y luego desaparecían, no había pisadas que se alejaran, solo nieve. Pasaron por arriba, dijo Terry, y señaló hacia arriba. El alambre de púas en la parte superior estaba doblado hacia abajo en un lado. Un pedazo de tela oscura colgaba de una púa, agitándose con el viento. Buscando refugio, dijo Terry. Tiene sentido. Si hay un edificio dentro, será mejor que quedarnos aquí afuera. Miré la valla otra vez. La curva hacia los árboles, el alambre de púas inclinado hacia afuera, no hacia adentro. Hacia afuera significaba que estaba diseñado para impedir que la gente trepara para entrar, no para salir. ¿Entramos?, preguntó Terry. No respondí enseguida. La valla se sentía mal. Todo el montaje se sentía mal.
pero las huellas llegaban aquí, y quien las dejó había pasado por encima. Si estaba herido o con hipotermia, quizá no podría volver a salir. Me quité la mochila y abrí el compartimento principal. Los cortapernos estaban al fondo, justo donde los había guardado, 14 pulgadas, mangos de goma roja, hojas hechas para cadena y metal ligero. Los saqué y se los tendí a Terry. Él los tomó y me miró. Te dije que esto era exagerado. Ya, dije. Colocó las cuchillas sobre la cadena, justo encima del candado, donde los eslabones se veían más finos. Los mangos eran demasiado anchos para sacar palanca con los guantes puestos, así que se los quitó con los dientes y los dejó caer en la nieve. Él apretó. Se le pusieron los nudillos blancos. Las cizallas mordieron la cadena con un chirrido áspero que me erizó los dientes. La cadena aguantó. Terry se recolocó, buscó un mejor ángulo y apretó otra vez. Se le tensaron los hombros. Lo oí gruñir del esfuerzo. La cadena se partió. El sonido fue seco y cortante en el aire frío. Los extremos cortados saltaron en direcciones opuestas y el candado cayó sobre la nieve con un golpe suave. La cadena se deslizó por el cierre y quedó en una espiral floja a los pies de Terry. Me devolvió las cizallas y yo las metí de golpe en la mochila. Me temblaban un poco las manos, severamente por el frío. Terry volvió a ponerse los guantes y agarró la puerta con las dos manos. Tiró. La puerta se abrió hacia adentro. Suave. Sin resistencia. Las bisagras ni siquiera chirriaron. Se abrió como si alguien las hubiera engrasado ayer, abriéndose de par en par a ambos lados hasta detenerse contra los postes con dos golpecitos metálicos, apagados. Eso estaba mal. La valla era vieja, de décadas, oxidada y comida en algunos puntos. El candado estaba corroído y cubierto de mugre, pero la puerta se movió como si la hubieran usado hace poco, como si alguien la mantuviera. Terry no pareció notarlo. Ya estaba cruzando, siguiendo las huellas de botas que reaparecían al otro lado, en la nieve más fina bajo los árboles. Me quedé un segundo mirando la puerta abierta, lo fácil que se había movido, la valla curvándose hacia el bosque a ambos lados. Luego lo seguí. Crucé yo primero, porque Terry aún estaba recogiendo la cadena cortada en una vuelta, así que me adelanté. Las huellas continuaban del otro lado, marcadas en una nieve que aquí se veía más limpia. Y más espesa, también. Di 3 pasos y mi bota resbaló de lado. No mucho, lo justo para tener que agarrarme al poste de la puerta. El suelo se sentía raro. Miré hacia abajo. La nieve lo cubría casi todo, pero donde mi bota había raspado, vi musgo. Mucho musgo. Un musgo grueso y uniforme, como una alfombra resbaladiza extendida por todo el claro. No a parches, como suele crecer el musgo. Esto lo cubría todo en una sola capa continua, verde oscuro, casi negro en algunas zonas. Estaba húmedo. Se veía la humedad perlándose en la superficie. Y eso que la temperatura estaba muy por debajo de 0. Terry pasó detrás de mí. ¿Estás bien? Sí. Ojo donde pisas. Plantó la bota y resbaló igual que yo. Se agarró a la valla. Mierda. Me agaché y aparté la nieve con el guante. El musgo seguía, tanto como pude despejar. Tiré del borde y se levantó en una lámina, flexible y resistente. Debajo, esperaba tierra. En su lugar, vi guías de enredadera. Decenas. Estaban colocadas en líneas rectas bajo el musgo, cruzándose en ángulos perfectos, como una cuadrícula. Demasiado ordenadas. Las enredaderas no crecen así. Se retuercen, hacen bucles, buscan el camino de menor resistencia. Estas parecían más cables enterrados que plantas. Cada una era más o menos del grosor de mi pulgar. Lisos, marrón oscuro, con un brillo leve. Toqué uno y estaba frío, rígido, no congelado exactamente, pero firme de una manera que no encajaba con algo orgánico. ¿Qué es eso? Terry estaba de pie sobre mí.
Enredaderas, supongo. Dejé que el musgo cayera de nuevo en su sitio y me levanté. Están bajo todo. Él miró el suelo y luego los árboles alrededor. El servicio forestal, quizá, proyectos de paisajismo, control de erosión o algo así. Eso no explicaba la cuadrícula ni el musgo, pero yo no tenía una respuesta mejor, así que asentí. Seguimos caminando. Las huellas iban rectas hacia adelante, cortando el claro hacia una línea de árboles a unas 40 yardas. Yo miraba el suelo, atento a raíces o rocas bajo la nieve, pero sobre todo pensaba en esas enredaderas y en cómo estaban colocadas. Deliberado. Me dije que era algún tipo de montaje de investigación. Tal vez pruebas de estabilización del suelo de cuando la estación estaba activa. Eso tenía sentido, excepto por el musgo. No consigues una cobertura tan uniforme sin mantenimiento serio, y según Terry este lugar llevaba décadas abandonado. Los árboles de delante no estaban tan densos como los de fuera de la valla. Eran sobre todo coníferas, altas y rectas, con ramas que empezaban bien arriba en los troncos. La nieve era más fina bajo ellas. Entramos en la sombra y pude ver mejor. Las huellas se desviaban a la izquierda, siguiendo lo que quizá había sido un sendero viejo. Las seguimos. Y entonces vi la torre. Estaba a unos 100 yardas, elevándose por encima de la línea de árboles, una torre de vigilancia contra incendios. Yo había visto fotos de la torre de Godnabs antes, cuando investigaba rutas de entrenamiento por la zona. Era esa. Estructura de acero con 4 patas, quizá unos 60 pies de alto, con una cabina arriba. El metal se veía oscuro, pintado oxidado, desde esa distancia era difícil distinguirlo. Las escaleras zigzagueaban por un lado en tramos con descansos. Y en la base, aparcado en un parche despejado, había un ATV del servicio forestal. Terry lo vio al mismo tiempo que yo. Aceleró el paso. Yo me quedé unos pasos atrás, escaneando el área. No había nadie. El ATV era verde, un modelo viejo, cubierto de barro y nieve. El motor estaba apagado. Lo supe a unos 10 pies porque no había vapor, ni escape, ni nada. Solo una máquina fría, quieta en la nieve. Terry llegó primero. Rodeó la parte delantera, revisándolo. Las llaves están puestas. Me acerqué a su lado. Tenía razón. La llave estaba en el contacto, girada a la posición de apagado. El asiento tenía una capa de nieve, tal vez 1 pulgada. No mucho, pero lo suficiente para decirme que llevaba ahí un rato. Al menos desde que empezó a nevar, probablemente más. El guardabosques debe de estar arriba, dijo Terry. Miró hacia la cabina, entornando los ojos, aunque la luz era plana y gris. Yo miré también. No vi a nadie. Las ventanas estaban oscuras. Terry fue hacia las escaleras. Yo me quedé junto al ATV. Algo me inquietaba. No eran solo las llaves. La gente deja las llaves en los vehículos por aquí todo el tiempo, sobre todo el servicio forestal. No es que alguien vaya a robar un ATV en mitad del bosque. Pero todo se sentía, fuera de lugar. La nieve en el asiento, la manera en que estaba aparcado, un poco torcido, como si alguien se hubiera detenido de golpe y se bajara sin enderezarlo. La puerta de la caja de almacenamiento de atrás estaba sin enganchar, abierta apenas 1 o 2 dedos. La abrí del todo. Dentro había una cuerda enrollada, una caja de herramientas, un botiquín y una botella de agua de plástico medio llena. Equipo estándar. No noté que faltara nada, pero se sentía abandonado. No como alguien que aparca y sube a la torre, sino como alguien que se aleja a mitad de una tarea, y no vuelve. Roberto. Terry estaba al pie de las escaleras, una mano en la barandilla. Vamos. Cerré la caja y lo seguí. Las escaleras eran de rejilla metálica, de las que se ve a través. No me encantan las alturas, pero estoy bien mientras no mire hacia abajo. Así que fijé la vista en las botas de Terry delante de mí y subí.
Cada paso resonaba con un clan bajo nuestro peso, rebotando en el silencio. La nieve caía más fuerte ahora, se me pegaba a las pestañas y se derretía en la cara. Me la limpié con el dorso del guante. A mitad de camino, agarré la barandilla para estabilizarme. El guante resbaló. Apreté más fuerte y sentí que la barandilla se movía bajo mi mano. No la estructura entera, solo la superficie. Me detuve y miré. La barandilla estaba cubierta por algo, una película verde, resbaladiza y ligeramente pegajosa. Yo había supuesto que era musgo o algas, esa suciedad viva que se pega al metal después de años de humedad. Pero cuando la agarré, esa capa se flexionó. Se movió bajo el guante, estirándose y comprimiéndose. Se sintió orgánica, como piel húmeda tensada sobre alambre. Solté. Terry seguía subiendo. No se había dado cuenta. Miré mi guante. La palma estaba manchada de un verde oscuro. Me lo limpié en la chaqueta y seguí avanzando, manteniendo las manos lejos de la barandilla. La cabina era pequeña, quizá de 8x8, con ventanas en los 4 lados y un techo a 2 aguas. La puerta daba justo a la parte alta de las escaleras. Terry llegó primero y probó el picaporte. Se abrió unos 7 u 8 centímetros y luego se atascó. Tiró con más fuerza. No se movió. Está hinchada, dijo. La madera hace eso. La puerta era de metal, pero no lo corregí. Apoyó el pie contra el marco y tiró con ambas manos. Oí algo crujir, seguramente el pestillo, y la puerta se abrió de golpe. Terry entró. Yo lo seguí. La cabina olía a humedad y a otra cosa, algo ligeramente dulce y podrido, como hojas mojadas guardadas en una bolsa. Había una camilla contra la pared del fondo, hecha con cuidado, con una manta de lana doblada a los pies. Debajo de la ventana orientada al norte había un escritorio pequeño con una radio de sobremesa encima, de esas con auricular y cable en espiral. Una chaqueta impermeable colgaba de un gancho junto a la puerta, amarillo intenso, con bandas reflectantes y un parche del servicio forestal en el hombro. La placa del nombre, en letras negras, estaba ahí, pero no había nadie. Terry cruzó hasta la radio y levantó el auricular. Pulsó el botón de hablar. Nada. Revisó el cable de alimentación, estaba conectada a una batería debajo del escritorio, pero la luz indicadora parecía apagada. Muerta. Miré alrededor. Había una estantería con comida enlatada, un hornillo de camping, una linterna, y unos prismáticos sobre el alféizar. Todo estaba ordenado, colocado con intención. Alguien había vivido allí, o al menos se quedaba allí con regularidad. Pero el polvo del escritorio era grueso. Pasé un dedo y dejé una línea limpia. El cuaderno de registro estaba en una esquina del escritorio, debajo de una taza con restos secos de café por dentro. Lo levanté. Formato estándar del servicio forestal, espiral, tapa verde. Lo abrí por la última página con escritura. Las anotaciones tenían fecha. La más reciente era de hacía 4 días, 11 de enero. La letra era pulcra, pequeña, todo en mayúsculas. Al final estaba firmado, M. Vázquez. Leí la primera entrada de esa página. 11 de enero 0600. Las enredaderas treparon durante la noche. Medidos 4 pies de crecimiento en la sección este de la cerca entre ayer por la tarde y esta mañana. Tasa de crecimiento no consistente con normas estacionales ni especies conocidas en la zona. Seguí leyendo. 11 de enero de 1200. El ruido animal se cortó aproximadamente a las 11:45. Silencio total durante 18 minutos. Se reanudó a las 12:03 con canto normal de aves. Sin confirmación visual de la causa. 11 de enero de 1530. SOS satelital. Mensajero activado dentro del cajón del escritorio. La unidad estaba apagada con la batería retirada a las 0800 de esta mañana. El cajón estaba cerrado. Sin evidencia de interferencia externa.
Dispositivo transmitiendo señal estándar de socorro en 406 MHz desactivado manualmente y guardado en bolsa Faraday. La última entrada estaba al final de la página, subrayada 2 veces. 11 de enero de 1820. La cerca está fallando. Las enredaderas han comprometido la integridad estructural en múltiples puntos. No intentar entrada sin equipo completo y respaldo. El perímetro ya no es seguro. Y ya está. Nada después. La página siguiente estaba en blanco. Volví a leer la advertencia. La cerca está fallando. Nosotros acabábamos de cortar esa cerca. Estábamos dentro. Terry regresó a la radio del escritorio. Levantó otra vez el auricular y giró el volumen al máximo. Un chisporroteo de estática llenó el altavoz, el mismo sonido plano y muerto que su radio portátil en la carretera. Apretó para transmitir y dijo su indicativo 2 veces. No respondió nadie. Soltó el botón y la estática continuó. Baterías cargadas, dijo, dándole un golpe a la batería bajo el escritorio con la bota. La luz indicadora que yo había visto antes no estaba realmente apagada, era tenue. Un brillo ámbar débil que solo noté ahora que mis ojos se habían acostumbrado al interior de la cabina. La señal no está llegando, concluyó. Me pareció lógico. Estábamos en un bosque nacional, en medio de una tormenta de nieve, encima de una loma rodeada de terreno que se tragaba la cobertura incluso en días buenos. La torre probablemente se construyó cuando la radio funcionaba mejor por aquí, o quizá el equipo era demasiado viejo, o la frecuencia no era la correcta. No sé lo suficiente de radios para afirmarlo. Terry dejó el auricular y se acercó a la ventana. Se inclinó hacia adelante con ambas manos sobre el alféizar, mirando a través del cristal. Afuera la nieve caía más espesa, apenas podía distinguir los árboles abajo. Hay un fuego, dijo Terry. Me acerqué. ¿Dónde? Señaló hacia abajo y a la izquierda, hacia la línea de árboles más allá de la TV. Ahí. ¿Lo ves? Me incliné junto a él y seguí su dedo. Al principio no vi nada, solo blanco y gris entre las líneas oscuras de los troncos. Luego lo capté, un pequeño resplandor naranja entre los árboles, quizá a unos 50 metros de la base de la torre. Fuego, sin duda. ¿Brasas? ¿Algo ardiendo? Hay alguien ahí abajo, dijo Terry. Se giró y fue hacia la puerta antes de que yo pudiera decir una palabra. Sus botas golpearon las escaleras metálicas a toda prisa, resonando, bajando de 2 en 2. Yo me agarré las correas de la mochila para que no rebotaran y los seguí. Las escaleras vibraron bajo nosotros. Mantuve una mano cerca de la barandilla, pero no la toqué, recordando la capa verde y resbaladiza de la subida. Terry ya estaba abajo cuando yo iba por la mitad. No esperó. Se fue directo hacia la arboleda, en la dirección que había señalado desde la ventana. Pisé el suelo y troté tras él. La mochila me golpeaba la espalda. La nieve estaba más profunda allí, casi hasta media espinilla, y cada paso exigía esfuerzo. El chaleco amarillo de Terry lo hacía fácil de seguir, incluso cuando los árboles se cerraron. El fuego estaba exactamente donde había dicho, un anillo de piedras de unos 60 centímetros, con brasas anaranjadas y rojas en el centro. Salía calor de verdad. Lo sentí en la cara a casi 2 metros. El montaje se veía limpio, profesional, las piedras eran del mismo tamaño, colocadas en un círculo perfecto con huecos para el flujo de aire. Y justo encima de las brasas, apoyado entre 2 piedras, había un mensajero satelital. La pantalla estaba encendida. Un LCD verde brillante mostraba una sola palabra en letras de bloque, SOS. El pecho me dio un vuelco que no esperaba, una patada rápida de alivio, o quizá esperanza. Alguien había estado allí. Alguien había pedido ayuda. Habíamos encontrado el lugar correcto. Terry se detuvo al borde del círculo. Yo llegué a su lado y miré alrededor. Había una mochila apoyada contra un tronco, a 1 metro escaso a la izquierda del fuego, azul oscuro, diseño moderno, cinturón lumbar,
desabrochado y colgando. La tela estaba limpia, seca. No tenía nieve encima en absoluto, aunque la nieve se estaba acumulando en todo lo demás, las piedras, el suelo, mis hombros. Gritó Terry. Su voz se proyectó, pero nadie respondió. Lo intentó de nuevo, más fuerte. Servicio forestal. ¿Hay alguien ahí? Nada. Solo el viento y el siseo de la nieve cayendo entre las ramas. Me agaché junto al anillo y observé el aparato. Era un Garmin, pensé. Quizá un InReach. De esos que cuestan unos $300 y funcionan en cualquier parte porque se conectan a satélites en vez de antenas. La pantalla seguía mostrando SOS, y un pequeño icono en una esquina parpadeaba, transmisión activa. Pero los botones laterales se veían raros. Me acerqué más. El plástico alrededor de los botones estaba deformado, como derretido hacia adentro, los bordes se veían suaves y redondeados en lugar de firmes, como si alguien le hubiera acercado un mechero, excepto que la pantalla estaba intacta. Y el dispositivo seguía funcionando. No tenía sentido. Cambié el ángulo para ver mejor las brasas. Brillaban de forma pareja, estable, como la madera dura que lleva ardiendo y se ha consumido durante 1 hora o más. Había ceniza acumulada en los bordes, en montoncitos grises. Y en la ceniza, enroscada cerca del centro, había una tira de algo que no era madera. Me quedé mirándola. Mi cerebro se negó a procesarlo al principio. Medía quizás 7 u 8 centímetros, marrón oscuro por un lado y pálido por el otro. El lado pálido tenía pelitos finos, cortos, pegados a la superficie. Los bordes estaban rizados por el calor. Piel. Me incorporé de golpe. El estómago se me revolvió. Di 2 pasos atrás y miré a Terry. Él ya estaba agachado al otro lado del fuego, estirando la mano hacia el mensajero. Tenemos que llevarnos esto, dijo. Sacarlo a zona con señal y actualizar las coordenadas. Que sepan que encontramos el sitio. No lo toques, dije. Se quedó quieto, con los dedos a un par de centímetros del aparato. ¿Qué? Solo, no lo toques. Pero ya había decidido. Extendió la mano y agarró el mensajero, levantándolo de las piedras. Las enredaderas subieron rápido. Brotaron desde debajo del anillo de piedras, azotando hacia arriba a través de los huecos por donde entraba el aire. Delgadas, oscuras, quizá las mismas que había visto bajo el musgo en la puerta. Se le enrollaron en la muñeca en 2 vueltas antes de que pudiera apartarse, luego se le enroscaron por el antebrazo hasta el codo en una espiral suave. Otra enredadera salió por la izquierda y le rodeó el cuello. Terry soltó un sonido, mitad grito, mitad ahogo, y dejó caer el mensajero. Cayó sobre la nieve y la pantalla se apagó. Terry intentó arrancarse la enredadera del cuello con la mano libre, pero no se movió. La cara ya se le estaba poniendo roja. Me quité la mochila de un tirón y saqué los cortapernos del bolsillo lateral, donde los había metido después de que Terry los usara en la puerta. No pensé. Solo me moví. Lancé los cortapernos hacia la enredadera de su muñeca, apuntando al centro del enrollado. La enredadera se deslizó a la izquierda, se movió antes de que las cuchillas llegaran, resbalando por su brazo como si hubiera visto venir el metal. Los cortapernos se cerraron en el aire con un chasquido metálico. Lo intenté otra vez, esta vez hacia su cuello. Lo mismo. La enredadera se desplazó, fluyó hacia su mandíbula, y volví a fallar. Los ojos de Terry estaban desorbitados. Hizo un sonido de arcada y se arañó la garganta. La enredadera se apretó. Entonces sentí algo envolverme el tobillo. Tiró. Se me fueron las piernas y caí de espaldas en la nieve. Los cortapernos se me escaparon de la mano y desaparecieron en el blanco. La enredadera volvió a tirar y me arrastró hacia el anillo de piedras. Me retorcí y clavé los dedos en la nieve, buscando algo a lo que agarrarme, pero no había nada, solo musgo y polvo suelto. Encima de nosotros, las ramas empezaron a moverse, no balanceándose por el viento,
sino doblándose con intención. Las ramas de abedules y álamos se curvaron hacia adentro desde todos lados, bajando hacia el claro como dedos cerrándose alrededor de un puño. Se entrelazaron al moverse, tejiéndose, bloqueando el cielo pieza por pieza, hasta que lo único que veía era una celosía de madera oscura y nieve blanca, tensándose sobre nosotros. Me puse de rodillas y saqué los cortapernos de la mochila. Las manos me temblaban. Terry tenía ambas manos en la enredadera del cuello, tirando, y su cara había pasado de rojo a un tono más oscuro. Primero agarré la enredadera enrollada en su muñeca, coloqué las cuchillas y apreté. El metal mordió. La enredadera se partió con un chasquido húmedo y algo salió pulverizado. No era savia, era demasiado líquido. Me golpeó la cara y la chaqueta como una neblina fina, tibia, con olor a tierra removida y a algo químico que no supe identificar. El extremo cortado no cayó. Se azotó hacia atrás con violencia, se encogió sobre sí mismo, retorciéndose en el aire antes de caer en la nieve. El otro extremo, aún unido bajo tierra, se replegó en dirección contraria y se deslizó de vuelta por los huecos del anillo de piedras. Ese movimiento estaba mal, no era como una cuerda cortada ni como una rama rota. Se movía como se mueve una serpiente cuando te acercas demasiado. Terry aspiró aire con fuerza, un jadeo áspero. Su mano libre seguía intentando arrancarse la enredadera del cuello. Yo cambié los cortapernos, pero más enredaderas empezaron a salir de la nieve cerca de sus botas, zarcillos finos y oscuros, avanzando hacia sus tobillos. «Están debajo», dijo Terry. La voz le salió apretada y extraña. «Debajo de todo». Miré hacia abajo. La nieve alrededor no se movía por el viento. Aparecían pequeñas hendiduras y se rellenaban, aparecían y se rellenaban, dibujando líneas que se expandían desde el anillo en todas direcciones. Se veía como las enredaderas se desplazaban por debajo de la superficie, extendiéndose. Solté los cortapernos y rebusqué en la mochila, pasando el botiquín y la manta térmica hasta que la mano se me cerró alrededor de la pistola de bengalas. Era vieja. La empuñadura estaba agrietada y no la había disparado en, fácil, 10 años. Puede que ni funcionara. La saqué, abrí el cañón y revisé la recámara, una bengala cargada y otra de repuesto en el bolsillo lateral de la mochila. Eso era todo. Terry volvió a hacer un sonido ahogado. La enredadera del cuello se había apretado más, y otra le envolvió la otra muñeca. Ya estaba de rodillas, tirado hacia adelante, hacia el anillo de fuego. Me puse en pie, apunté la pistola hacia arriba y lejos de Terry, y apreté el gatillo. El golpe fue más fuerte de lo que recordaba. La bengala salió disparada con un silbido y un blanco de magnesio tan brillante que me quemó los ojos. Incluso cuando aparté la mirada, arqueó sobre el círculo de la fogata, dejando una estela de humo rojo, y cayó en la nieve a unos 3 metros, justo detrás de Terry. La bengala siguió ardiendo, escupiendo chispas y crepitando, lanzando una luz roja y blanca durísima sobre todo. Las enredaderas retrocedieron, no del todo, pero lo suficiente. Las que tenían atrapadas las muñecas de Terry se aflojaron, y la que le apretaba el cuello se deslizó un par de centímetros hacia abajo. Él jadeó y tiró de ella con ambas manos. Salió despacio, y la lanzó a la nieve. Me abalancé, agarré con las 2 manos las correas del chaleco y tiré con fuerza. Terry se arrastró hacia atrás de rodillas, y yo seguí tirando, arrastrándolo lejos del círculo de la fogata, hacia la torre. Sus botas se deslizaron por la nieve, dejando 2 surcos largos. La bengala seguía ardiendo detrás de nosotros, pero la luz ya estaba bajando. El suelo se resistía. Es la única forma de describirlo. Mis botas se hundían en la nieve y en la tierra de debajo más de lo que deberían, y cuando intentaba dar un paso atrás, no se soltaba enseguida. Tenía que tirar con fuerza, y mi bota salía con un sonido húmedo, como de succión. Luego se volvía a hundir. Cada paso era igual, hundir, tirar, hundir. La tierra se sentía blanda y suelta bajo la nieve, pero agarraba. Tiraba hacia atrás. No era solo resistencia, era un tirón real. Terry logró colocarse bien, y los dos nos movimos más rápido,
medio corriendo y medio tropezando. La bengala detrás de nosotros chisporroteó y se apagó. El círculo de la fogata aún brillaba, pero la luz naranja ya no nos alcanzaba. La torre estaba a unos 6 metros, luego a 5, luego a 3. Llegamos a la base y empujé a Terry hacia las escaleras. Agarró la barandilla y empezó a subir. Yo iba pegado detrás. Mi bota golpeó el primer peldaño metálico y oí algo raspar. Miré hacia abajo, enredaderas se estaban metiendo por las rejillas de los escalones. Delgadas, subiendo desde abajo, tejiéndose entre los huecos. Una enganchó la bota de Terry a la altura del tobillo. Él tiró de la pierna y no cedió. Otra le envolvió la punta. Tiró más fuerte y la bota seguía clavada. Roberto. Agarré su cinturón y lo jalé hacia arriba y hacia atrás. La bota se soltó y los dos caímos fuera de las escaleras, sobre la plataforma del ATV. Era de concreto, agrietado y manchado, pero firme. No había musgo. No había enredaderas atravesándolo. Miré el ATV allí mismo, con nieve en el asiento y las llaves puestas. Solté a Terry y corrí hacia el vehículo. Me monté, giré la llave a encendido, comprobé el cortacorriente, apreté el arranque con el pulgar. Clic, un clic, y nada más. Lo intenté otra vez. Igual. La batería estaba muerta, o el motor de arranque se había ido, o alguna otra cosa. No lo sabía. El motor estaba helado, no olía a gasolina, no había señales de que se hubiera usado hacía poco. Todo se sentía mal. Igual que se había sentido mal la cabina del guardabosques, como si alguien se hubiera levantado y se hubiera ido, dejando todo exactamente como estaba. Terry seguía en el concreto, a 4 patas, respirando a bocanadas. Miré más allá de él y vi venir las enredaderas, ya no se deslizaban lento, estaban embistiendo. Se derramaron por el borde de la plataforma como una ola, oscuras y retorcidas, algunas finas como hilo y otras gruesas como mi pulgar. Todas se movían rápido y suave, como si supieran exactamente lo que hacían. Alcanzaron las botas de Terry y en segundos le envolvieron ambas, enrollándose por sus pantorrillas. Él intentó patear para soltarse, pero lo tiraron hacia adelante, arrastrándolo fuera de la plataforma, de vuelta a la nieve. Salté del ATV, agarré los cortapernos de donde los había dejado caer y empecé a cortar. Quité 2 enredaderas de su bota izquierda y 3 de la derecha. Pero seguían llegando más. Corté una que le rodeaba la rodilla y otra que ya iba por el muslo. Los extremos cercenados soltaron esa misma bruma tibia y se encogieron, pero no importaba. Por cada una que cortaba, aparecían 2 más ocupando su lugar. Una gruesa se metió bajo su pecho y levantó. Terry hizo un sonido que era mitad gruñido y mitad grito, y todo su cuerpo se inclinó hacia atrás con un ángulo que no era normal. Sus hombros seguían en el suelo, pero el pecho y el estómago subían, tirados por la enredadera enrollada alrededor de sus costillas. Se veía la presión a través de la chaqueta, la tela se arrugaba y se estiraba. Encajé los cortapernos en esa enredadera y apreté con todas mis fuerzas. Las cuchillas mordieron hasta la mitad y se detuvieron. Apreté más. Se atascaron. Tiré hacia atrás y vi una espina negra enterrada en la enredadera, gruesa y afilada, encajada entre las cuchillas. No parecía madera. Parecía metal. Intenté liberar los cortapernos haciendo palanca, pero no se movían. Terry me miraba. Tenía los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, y en su cara había una desesperación como nunca le había visto. No era pánico. Era peor, urgencia. Intentaba decirme algo, pero no lograba sacar las palabras. Solté los cortapernos, agarré la pistola de bengalas, saqué la bengala de repuesto del fondo de la mochila y la cargué. Me temblaban tanto las manos que necesité 3 intentos para encajarla en la recámara. Cerré el cañón de golpe, apunté al nudo de enredaderas alrededor del pecho de Terry y disparé. La bengala dio justo. Se clavó en el enredo y siguió ardiendo, blanca y roja, lanzando chispas. Las enredaderas retrocedieron de inmediato, desenrollándose, y Terry cayó. Golpeó el concreto de lado y rodó, tosiendo.
Me estiré hacia él, pero el suelo se movió, no se desplazó, se abrió. La nieve y la tierra bajo Terry se partieron en una línea limpia y se separaron. Él resbaló hacia la abertura, arañando el concreto para agarrarse. Yo lancé la mano a su chaleco, pero mis dedos solo atraparon tela. El suelo lo tiraba hacia abajo. No rápido, constante. Primero se hundió hasta la cintura, luego hasta el pecho, luego hasta los hombros. Su mano subió y yo me tiré encima y la agarré. Sus dedos se cerraron sobre los míos y yo jalé, clavando las botas y echándome hacia atrás con todo lo que tenía. El suelo tiró más fuerte. La mano de Terry se resbaló. Sus dedos se deslizaron entre los míos y, de pronto, ya no estaba. La abertura se cerró. La nieve se asentó otra vez, lisa y pareja, como si no hubiera pasado nada. Su chaqueta seguía allí, rota en el hombro, encima de la nieve. A su lado estaba su radio portátil, la negra con la pegatina de emergencias del condado, medio enterrada. Me quedé de pie. No sé cuánto tiempo. Tenía el pecho subiendo y bajando como un fuelle, las piernas temblándome, y no podía procesar lo que acababa de ver. La nieve siguió cayendo. El círculo de la fogata aún brillaba detrás de mí. El bosque estaba en silencio. Me agaché y recogí la radio. Estaba fría y pesada en mi mano. Me la enganché al cinturón, agarré la mochila y corrí. No volví a cruzar el claro. Rodeé la valla, siguiendo la línea cuesta abajo entre los árboles, hasta encontrar un punto donde la malla metálica estaba oxidada y rota por abajo. Abrí el hueco con las dos manos, el metal me cortó los guantes, y me deslicé por el suelo boca abajo. La mochila se enganchó y tuve que empujarla delante de mí. Pasé, me levanté y seguí moviéndome. El bosque se sentía mal. Yo iba bajando siguiendo la pendiente, pero 2 veces levanté la cabeza y me di cuenta de que había curvado de vuelta hacia la torre. Los árboles eran demasiado uniformes. Los espacios entre ellos, demasiado parejos. Me obligué a elegir una línea y mantenerla, revisando la brújula cada 30 segundos. La aguja giraba. No se estabilizaba. Guardé la brújula y solo avancé, empujando matorrales y agachándome bajo ramas, siempre cuesta abajo. Llegué a la carretera unos 20 minutos después. Ruta 250 de Virginia Occidental, 2 carriles, asfalto negro cubierto de nieve, pero transitable. Me quedé en la cuneta y miré a ambos lados. Nada. Empecé a caminar hacia el este, rumbo a Elkins, porque era la única dirección que conocía. Un quitanieves apareció en una curva unos 10 minutos después, un camión grande y naranja, con la cuchilla abajo, empujando la nieve hacia un lado en una cresta alta. Me metí en la carretera y levanté ambos brazos sobre la cabeza. El quitanieves siguió viniendo. Agité más fuerte, gritando, pero mi voz no se escuchaba por encima del motor. Pasó a mi lado a quizá 30 kilómetros por hora, el conductor mirando fijo al frente a través del parabrisas, y siguió de largo. Lo vi desaparecer en la siguiente curva. Seguí caminando. Sentía las piernas a punto de fallarme, pero no me dejé parar. Saqué el teléfono cada pocos minutos para ver si había señal. Nada. Luego una barra. Luego 2. Intenté llamar al 911. Pero la llamada se cortó. Lo intenté otra vez y conectó. Me respondió una operadora y le dije que necesitaba la oficina del sheriff en Elkins. Había habido un accidente. Alguien estaba desaparecido. Me transfirió y di la dirección, y dije que los esperaría allí. Luego la llamada volvió a cortarse y yo seguí caminando. Llegué a Elkins justo después del mediodía. La oficina del sheriff estaba en Court Street, un edificio bajo de ladrillo, con vehículos del condado aparcados delante. Entré por la puerta principal, con nieve todavía en la chaqueta y la mochila, y un agente en el mostrador levantó la vista. Su placa decía Barker. Tenía más o menos mi edad, afeitado, expresión tranquila. Puse la radio de Terry sobre el escritorio, entre los dos. Mi compañero desapareció, dije. Hay una valla y una torre en un sitio del servicio forestal, en Godirna. Se hundió. Las enredaderas se lo llevaron. Barker me miró, luego miró la radio. La cogió,
la giró en la mano y apretó el botón de hablar. Solo salió estática, plana, muerta. Probó otro canal. Lo mismo. La dejó de nuevo sobre el escritorio. Dijiste enredaderas, dijo. Sí. ¿Se lo llevaron a dónde? Al suelo. Barker asintió lentamente. No parecía creerme. Parecía estar decidiendo cómo manejarlo. Me preguntó mi nombre y se lo dije. Me preguntó dónde exactamente había pasado y le describí la torre de vigilancia, el ATV, las huellas de botas, la valla con la cadena que cortamos. Lo apuntó todo. Me preguntó si tenía coordenadas y le di la ubicación sos del aviso. Me preguntó si alguien más lo vio y le dije que no. Me preguntó si tenía pruebas y señalé la radio. Él la tomó otra vez y volvió a transmitir. Otra vez estática. Esto suena como un canal muerto, dijo. Yo no tuve respuesta para eso. Barker siguió haciendo preguntas. Yo seguí respondiendo. Le conté lo de la cabina del guardabosques, el nombre Harley en la chaqueta, el libro de registro, el mensajero satelital y el fuego. Le hablé del musgo, de las enredaderas debajo, y de cómo el suelo se movía. Le hablé de la bengala, de los cortapernos y de la mano de Terry deslizándose entre la mía. Barker lo escribió todo. No me interrumpió. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y me miró durante un buen rato. Enviaremos a alguien a revisar el sitio, dijo. Puede tardar con la nieve. Asentí. No había nada más que decir. Salí con la mochila y el equipo, y la radio de Terry se quedó sobre el escritorio de Barker, produciendo nada más que estática. Yo tenía un nombre sacado de un libro de registro, una chaqueta con un parche, y una historia sobre una desaparición que no podía sonar creíble ni siquiera para mí.